¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ya como les anunciábamos, nuestra entrevista Telebuendía hoy es con Danilo Astori, ministro de Economía y Finanzas, a quien saludamos y le agradecemos su presencia. Es la primera entrevista que concede televisivamente siendo ministro de Economía, así que le agradecemos su presencia aquí esta mañana. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, comencemos con estos nuevos proyectos de ley que van a ser analizados en el Parlamento en las próximas horas, en los próximos días, algunos muy vinculados a su cartera, por ejemplo, el IRPF. Según lo que ha trascendido, el beneficio se va a sentir en aquellos salarios menores a 44.000 pesos, corríjame si me equivoco con la cifra, o si hay alguna presión para realizar, y no a todo el universo de trabajadores. ¿Por qué se establece ese corte? Bueno, ante todo, nosotros habíamos comprometido un proceso de mejora permanente del sistema tributario, por supuesto a la luz de sus objetivos. Lo que tiene que permanecer, lo que tiene que tener continuidad, son los objetivos de equidad, en primer lugar, eficiencia y también estímulo a la inversión productiva. Si tenemos en cuenta el conjunto de estas finalidades, entonces obviamente el sistema debe mejorar en beneficio del contribuyente. Y si tenemos en particular en cuenta la finalidad de la equidad, es justo que beneficiemos relativamente más a aquellos que tienen menores ingresos. Por eso, al computar separadamente el salario vacacional y el aguinaldo respecto a otros ingresos, hay mucha gente, muchos compatriotas que estaban en el borde de pagar o no pagar, que van a dejar de pagar, porque precisamente al hacer este cómputo separado no pasan de franja y por lo tanto no reúnen los mínimos como para pagar impuesto a la renta. En esa situación se encuentran unos 67.000 uruguayos. Y luego, entre los que se benefician, esto es, entre los que siguen pagando, pero van a pagar menos impuesto a la renta, hay un buen número de uruguayos que ganan por lo general menos de unos 45.000 pesos mensuales. Por eso creo que se beneficia a mucha gente, pero en particular se beneficia a la gente que gana menos. Claro, pero lo que se pregunta la gente es si es sobre el salario vacacional y el aguinaldo, que se computan separados, y eso lo cobran todos los trabajadores. ¿Por qué beneficia exclusivamente a quienes cobran menos de 45.000? Precisamente por lo que acabo de explicar, porque había mucha gente que estaba pagando impuesto a la renta por el cómputo conjunto que se hacía de todos los ingresos. Entonces, al computar todos los ingresos, muchos uruguayos pasaban de la franja de las alícuotas del impuesto, y pagaban más que si se computara separadamente. Al computarse separadamente, la posibilidad de pasar de franja disminuye notablemente. Bien, Tabaré Vázquez había anunciado también, conjuntamente con esta iniciativa, está incluido el cobro de impuesto de primaria en los inmuebles rurales. En verdad, volver a cobrar un impuesto que se había dejado de cobrar. Se había mencionado el tema de los predios de más de 300 hectáreas. Aproximadamente. Incluso con un índice CONIAT 100. Pero según lo que se conoció en el proyecto de ley, se habla de un valor real del predio superior a 650.775 pesos. Esos son unos 26.000 dólares actualmente. ¿No es más abarcativo establecer esta cifra que un predio de más de 300 hectáreas? Bueno, es que en rigor va a funcionar así el impuesto. Lo que ocurre es que a los efectos de comunicar la cobertura, no hay que olvidar que estos valores que se mencionan en la pregunta provienen del catastro y referido a los padrones rurales. Cuando se aplica el impuesto sobre esos parámetros que acaban de ser mencionados, lo que resulta es que en promedio, porque no es exactamente lo mismo desde el punto de vista de la comparación que existe en el valor de los padrones, es como si instauráramos el impuesto o lo reimplantáramos, ¿verdad?, para padrones de aproximadamente 300 hectáreas, índice CONIAT 100, que fue el anuncio que hizo el presidente de la República en oportunidad de hacer uso de la cadena
de radio y televisión el día de la Asunción. ¿Ya le ha manifestado alguna gremial rural su discrepancia por esta medida? Bueno, personalmente no, he leído opiniones en la prensa, las respeto mucho. A mí me parece que si vamos a pagar el impuesto de primaria, lo tenemos que pagar todos los uruguayos, y por lo tanto, desaparecidas las condiciones que fundamentaron su retiro del sistema tributario uruguayo, que fue, como ustedes recordarán, durante la crisis de 2001-2002, es justo que se reinstaure ese impuesto para todos, en particular para los productores rurales que no lo estaban pagando. Nosotros, durante la crisis, nosotros los uruguayos, durante la crisis de 2002, entendimos que el agro estaba pasando por un momento muy difícil, aunque debo decir que fue uno de los sectores que más se defendió contra la crisis, que más creció, que más invirtió, que más arriesgó y que mejores resultados ha tenido, como lo indica la realidad económica del Uruguay de hoy, la realidad productiva. De todas maneras, se entendió que era una ayuda necesaria para el sector en aquel momento. Hoy, la verdad es que esa situación no se da. Hay un agro muy pujante, un agro generador de conocimiento, de producción, de buenos resultados, de buenos ingresos, de mejores ingresos. Y entonces entendemos que están dadas las condiciones para el pago del impuesto. Ahora, por lo mismo que decíamos en la respuesta anterior, los productores rurales de menor dimensión, que son los que están asociados a padrones de menor valor, no van a pagar el impuesto. Por lo tanto, se hace también, al igual que la otra medida de cambio en el sistema tributario, con un criterio de equidad, con un criterio de tratar mejor desde el punto de vista tributario a los que menos tienen. Ya hay algunas opiniones en el sistema político, sobre todo en la oposición, que hablan, entre otras cosas, de fiscalizar bien a dónde van esos recursos, lo que se recauda por el impuesto de primaria, y hay quienes plantean, bueno, si en realidad se está pidiendo a los productores rurales que empiecen a colaborar, también es bueno plantear que parte de esos recursos vayan directamente para las escuelas rurales o las escuelas incluso de cada uno de los departamentos donde se abona el impuesto. ¿Esto es de recibo? Sí, es de recibo y en primer lugar lo comparto totalmente porque soy de los que cree que hay que cuidar mucho la calidad del gasto y en este caso se está recaudando un impuesto que está afectado a determinado gasto. Como su nombre lo indica, es un impuesto que está muy vinculado al sistema educativo y especialmente a la rama primaria de la enseñanza del Uruguay. Y a eso agrego que esa afectación, que va obviamente a tener el destino de financiar algunos gastos del sistema educativo primario, tiene que también, junto con todo el gasto público, ser objeto de análisis, ser objeto de evaluación, ser objeto de compromisos de gestión. Eso lo creo, vuelvo a repetir, para todo el gasto público, no solo para este. Por lo tanto, yo comparto las opiniones de que es necesario tener un control del uso de esos recursos. Le quiero consultar sobre una de las iniciativas que se anunció en realidad sobre el cierre del anterior periodo de gobierno y que no están comprendidas estas nueve proyectos de ley, y es la condonación de deuda a Cuba. Según se explica, y bueno, es el mecanismo parlamentario, cuando un poder ejecutivo envía una iniciativa y la misma no es aprobada, se archiva y tiene que haber una nueva iniciativa del nuevo poder ejecutivo para que ese proyecto prospere. ¿Por qué no se envió la condonación de deuda a Cuba? ¿Va a haber una condonación finalmente? Sí, el proyecto sigue vigente, como fue dicho correctamente, cuando se inicia una nueva legislatura hay que volver a enviar los proyectos de ley que fueron enviados en la anterior y no pudieron ser tratados, que es el caso de la que estamos hablando. Yo estoy a favor de esa condonación. Me parece que es un gesto mínimo que puede tener Uruguay ante el apoyo que ha recibido, sobre todo en el terreno de la salud, por parte de Cuba.
que a partir y sobre la base de un esfuerzo enorme, ayudó a Uruguay. Basta mencionar el ejemplo de las operaciones de ojos para tener en cuenta los muy buenos resultados que se obtuvieron en base a una actitud solidaria y generosa. Hoy Uruguay estaría condonando una deuda de unos aproximadamente 37 millones de dólares, si no me acuerdo mal, y me parece que es una medida justa, una medida que Uruguay debe tomar. Bien. No existe actor político, institucional, empresarial. Mire que ha desfilado gente en estas últimas semanas por aquí y todos piden más recursos. Todavía la discusión presupuestal no está 100% instalada. En realidad el nuevo gobierno está recién comenzando con sus grandes líneas, pero es algo que en el mediano plazo ya está en el horizonte. ¿Cómo se hace para cumplir medianamente con esos reclamos y a su vez también llegar al objetivo que usted repite en cada una de sus intervenciones, que hay que moderar el gasto y que el gasto no puede crecer por encima de lo que crezca la actividad del país? En primer lugar, es natural que cuando, sobre todo, comienza un gobierno y llegan nuevos jerarcas y se ponen a trabajar al frente de instituciones y actividades relevantes del país, se experimente la necesidad de mayores recursos. Es algo natural que, si no ocurriera, generaría una situación muy extraña, ¿verdad? Así que tenemos que tomarlo como algo que es absolutamente coherente con las intenciones de un gobierno de seguir transformando al Uruguay y transformar al país haciendo cambios de fondo, insume recursos y a veces muchos recursos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es necesario compatibilizar esas necesidades con las posibilidades fiscales del Uruguay, porque si no compatibilizamos esas dos cosas, podemos llegar no solo a impedir que en definitiva esos objetivos se cumplan, sino incluso a perjudicar los avances que ya se lograron en Uruguay en el pasado, porque el desorden fiscal no puede conducir a otra meta, a otro objetivo, a otra finalidad que un desequilibrio muy importante en el Uruguay. En tercer lugar, el cuidado del gasto precisamente tiene que estar muy vinculado a la evolución del producto. El cuidado del gasto no es una necesidad absoluta. No lo fijamos en términos de volúmenes de cifras absolutas, sino de cifras relativas. Gastamos tal proporción de lo que generamos con nuestro esfuerzo en materia productiva. Y eso es el centro de la atención de lo que yo llamo el cuidado del gasto. En cuarto lugar, ya adelanté algo en una pregunta anterior, es muy importante no remitirse exclusivamente al volumen cuantitativo del gasto. Hay que poner el acento en la calidad del gasto, porque la calidad del gasto muchas veces no es examinada y hace que recursos que son fundamentales para el país, asignándolos a las prioridades que se fija el Uruguay, sean bien gastados y tengan los resultados que se buscan. Entonces, hacer compromisos de gestión, hacer evaluaciones, controlar los resultados, vincular el gasto con los resultados, para mí es fundamental. Y finalmente, hay una fuente esencial que tenemos que cuidar mucho, porque es el gran generador de recursos genuinos, y es el crecimiento. Uruguay tiene que seguir creciendo, tiene que promover el crecimiento genuino, auténtico de su esfuerzo productivo, a través de todas las herramientas que estamos manejando al respecto, y particularmente el estímulo a la inversión nacional y a la inversión del exterior, la inversión pública, la inversión privada. En este periodo especialmente va a tener que haber una complementación muy especial entre la
inversión pública y la privada. Usted va dejando muchas puntas y temas que se podrían recoger y profundizar. En cuanto a la gestión de las empresas públicas, usted hablaba claramente de una evaluación, de hacer un gasto de calidad, que se vea en mejores servicios para la ciudadanía. ¿Cómo se hace esa evaluación? ¿Qué pasa si una empresa pública o un ente no cumple con los objetivos de gestión? ¿Cómo se hace para retirar ese gasto? Y le quiero preguntar también si se acabó los números rojos en las empresas públicas. Si va a haber un compromiso de que las empresas públicas tienen que volver a ser superavitarias. Bueno, a las empresas públicas en particular se les aplican todos los criterios que acabo de comentar. Pero respecto a ellas, yo quiero ahora poner el acento en otro aspecto que no mencioné antes, y es la necesidad de programar y coordinar los esfuerzos que en materia de gasto y en particular de inversión van a tener las empresas públicas, que han venido realizando inversiones muy importantes y muy positivas en muchos casos para el país, pero que a mi juicio no han tenido el grado de programación y coordinación que deberían tener para que ese esfuerzo de gasto y de inversión que realizan sea compatible con las posibilidades fiscales del Uruguay y no termine transformándose en un obstáculo o una dificultad para que el país alcance los objetivos que se ha trazado, sobre todo en otras áreas, en materia de educación, en materia de salud. ¿Y por qué se daba eso? Bueno, yo supongo que nadie quiere realizar un esfuerzo que no esté coordinado, pero ahora tenemos que hacer el trabajo necesario para que ocurra. La verdad es que no hubo coordinación y programación entre todas las empresas en el pasado. Tal vez porque necesitamos hacer funcionar una herramienta que es muy importante a estos efectos, que es el Sistema Nacional de Inversión Pública. El Sistema Nacional de Inversión Pública, que tiene por objetivo lo que yo estoy planteando, va a ser ahora empujado conjunta y coordinadamente, no solo por el Ministerio de Economía, sino por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que va a tener que cumplir una labor fundamental en esta materia. Entonces, trabajando conjuntamente y acumulando esfuerzos y al mismo tiempo monitoreo, supervisión de estos temas que estamos mencionando, a mí me parece que vamos a mejorar. Y en cuanto a las iniciativas que ya están en marcha, por caso, el Antel Arena, ¿se va a continuar o va a haber una revisión en torno a si es competencia de Antel o no, realizar un escenario para espectáculos deportivos, musicales? Porque es una inversión importante también. Sí, esa discusión ya está dada, ¿verdad? Ya se desarrolló un conjunto de argumentos respecto a los cuales hubo compatriotas que estuvieron a favor y otros en contra. De todas maneras, yo no descarto que se pueda volver a considerar este proyecto, porque, por supuesto, cuando uno se pone a analizar la totalidad de las prioridades que va a atender el país y está buscando recursos fundamentales para actividades prioritarias, mencioné algunas: educación, salud, seguridad pública, infraestructura, que son obviamente los objetivos prioritarios que va a tener el próximo presupuesto, sin perjuicio de que el presidente con su Consejo de Ministros definirá esta tarea, tiene que considerar todo, por supuesto que sí. ¿Y su visión cuál es? Bueno, mi visión... Con relación a Antel Arena, ¿no? ¿Perdón? Con relación a Antel Arena. Sí, mi visión es que habiendo tomado el gobierno anterior la resolución que tomó, había que sumar esfuerzos y naturalmente seguir adelante, pero repito, yo no descarto la posibilidad de que haya un nuevo análisis, no me puedo negar a eso, ¿verdad? ¿Cómo se va a solucionar el conflicto con el Poder Judicial? ¿No queda otra que pagar?
Yo creo que aquí tenemos que tener muy en cuenta la historia de cómo se generó esta situación. Obviamente conozco solo un camino para encararlo, que es dialogar y buscar compatibilizar el cumplimiento de la Constitución y la ley, por supuesto, siempre en primer lugar. En segundo lugar, con qué intencionalidad se hizo la norma que en definitiva originó todo este proceso. Tener en cuenta, por supuesto, las aspiraciones de los protagonistas que están en juego, pero al mismo tiempo hacer un debido análisis a conciencia de la situación fiscal que esto le crea al país, ¿verdad? Así que, teniendo en cuenta todo eso, y este es un tema de relación entre poderes, obviamente, y particularmente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, sin olvidar la participación que tuvo el Poder Legislativo también, vamos a tener que conversar con digamos, un criterio de priorizar el interés nacional. Sería un impacto muy negativo tener que cumplir a cabalidad con los dictámenes de la justicia en el sentido de la erogación que eso llevaría. Bueno, el impacto fiscal es uno de los factores a tener en cuenta. Pues nosotros no vamos a poder, me parece a mí, analizar este tema independientemente de la situación global del Uruguay y de las necesidades que el Uruguay tiene de aquí en adelante. O sea, es uno de los temas que no se pueden analizar teniendo en cuenta solo algunos de los factores que están en juego, sino la totalidad. Y pongo el acento especialmente en las finalidades que el país tiene que encarar en un periodo en que debe asumir responsabilidades de cambio muy importantes. No se puede analizar esto como si el resto del país no existiera, ¿verdad? Además, aquí hay un tema, vuelvo a repetir, de relaciones entre poderes, y todos quienes trabajamos en los distintos poderes del Estado vamos a tener que estar a la altura de la responsabilidad que tenemos desde este punto de vista. Nos quedan pocos minutos y no quiero dejar de tocar algunos asuntos. Por ejemplo, tema Fondes. El PIT-CNT reclama ahora participar también del proceso de discusión del envío de la ley. Dos cosas puntuales. ¿Se va a promover que la herramienta también pueda ser utilizada por empresarios pequeños que estén atravesando algunas dificultades económicas, que no solamente sea para empresas autogestionadas? Y además, ¿se va a mantener el criterio de utilizar las utilidades del BROU, eso del mínimo 20% de las utilidades para el Fondes? No, el tema de definir los recursos como un mínimo no está planteado así en esos términos en el proyecto. Me parece que la posibilidad de que se apoyaran a micro, pequeñas y medianas empresas nunca estuvo, digamos, bloqueada o vedada. Simplemente ahora con un proyecto de ley se está instaurando una forma más estable y más institucionalmente sólida de funcionar con respecto al futuro. Yo creo que el Fondes es una iniciativa muy loable que tenemos que apoyar. Es una herramienta muy importante para que se pueda apoyar experiencias productivas. Lo que sería muy importante ir logrando es asociar al Fondes con experiencias exitosas que salgan adelante, ¿verdad? Y eso hoy no está pasando. Lo cual, bueno, es un proceso, porque esas experiencias exitosas, sostenibles, con buenos resultados positivos, muchas veces necesitan un tiempo de gestación. Lo que hay que, me parece a mí, cuidar es el análisis de la sostenibilidad de los proyectos, que no necesariamente tienen que arrancar de entrada, desde el principio, con resultados muy buenos, porque eso muchas veces exige experiencia, acumulación de
de vivencias, de organizaciones, de creación de capacidades que muchas veces en los primeros tramos no se dan. Pero si uno va siguiendo la trayectoria de esa experiencia, ve que se puede transformar en un resultado positivo. Eso es lo que hay que analizar. Lo que a mí no me gustaría es que el Fondes aparezca permanentemente asociado a frustraciones. ¿Me explico? Esas experiencias que no son viables estructuralmente. Porque hay experiencias que uno dice, bueno, en estas circunstancias que estamos viviendo, esto no funciona, vamos a apoyarlo, porque le falta apoyo. Y lo vamos a apoyar para que estas circunstancias cambien, se transformen. Ahora, hay otras experiencias que son estructuralmente inviables, que son inviables hoy y que lo serán en el futuro. Eso es lo que habría que pensar muchas veces antes de decidirlo. Cuando yo le mencioné el tema del mínimo de la utilidad, hago referencia a fondes.opp.gov.uy, sí, y allí aparece un discurso en el cual se dice que en la iniciativa se establecería que un mínimo del 20% de las utilidades del BROW estarán destinadas al financiamiento del Fondes. Esto no corre más. No corre como mínimo, ¿verdad? Se está incluso recurriendo en el proyecto de ley en la expresión hasta tal proporción. Bien, quedan varios asuntos para desarrollar y realmente ya no nos quedan minutos. Quiero consultarle sobre el final, quizás es una impresión subjetiva, pero apareció en el último tramo del gobierno que la relación suya con Mujica ya no fue la misma de los primeros años. ¿Les terminó desgastando el ejercicio del gobierno, del Poder Ejecutivo? No entiendo qué quiere decir que no fue la misma. ¿Cómo que fue exactamente la misma. Usted tenía muy cercana, en un principio yo me acuerdo que usted en campaña electoral decía, me encontré con una persona con la que tengo más puntos de coincidencia que divergencias, como que usted mismo se sorprendía de la relación que habían cultivado. Y eso sobre el final del gobierno pareció no ser tan cercana, por lo menos. No sé si se refieren a algún episodio en particular. Yo no comparto esa opinión. No, pues yo le preguntaba porque era algo como que se veía de afuera, no sé. No, fue exactamente la misma hasta el último día de gobierno, incluso el último día de gobierno, que fue el 1 de marzo, hasta que el presidente Mujica le entregó la banda presidencial a Tabaré Vázquez. Compartimos toda la espera juntos, solo para contar una anécdota, charlando sobre temas políticos y sobre lo que vendría, sobre lo que vendrá en estas instancias primeras del nuevo gobierno y la verdad confirmando muchos de los acuerdos que hemos tenido hasta ahora. También hemos tenido discrepancias, vamos a entendernos, que a mí me parece que las procesamos correctamente en términos de unidad partidaria y de gobierno, pero sin dejar de decir cada uno lo que pensábamos. Precisamente hoy estuvimos hablando de un impuesto a los establecimientos rurales, tema sobre el cual tuvimos discrepancias con el presidente Mujica. Pero tener discrepancias no es tener una mala relación. Y en lo que respecta a la pregunta sobre el final del proceso, sinceramente no estoy de acuerdo. Fue muy buena hasta el final. Bien. Y ahora sí, en 30 segundos, Vázquez definió su periodo de gobierno como su último acto político público. Estos 5 años de Astori al frente del Ministerio de Economía, ¿se lo plantea también como quizás su último ejercicio de gobierno? No. Yo estoy para seguir mientras pueda. Tengo muchas ganas de hacerlo. Y no pienso en que sea lo último, ni que hablar. Pienso trabajar hasta que las fuerzas me den y mi capacidad sea útil para contribuir a solucionar los grandes temas del país, que no van a durar 5 años. Uruguay tiene por delante un futuro enorme, una potencialidad tremenda a pesar de nuestro escaso tamaño, que nos está invitando y nos está pidiendo que sigamos trabajando intensamente por su transformación. Le agradecemos su presencia aquí esta mañana aquí en Canal 4 y seguramente volveremos a conversar en el corto plazo. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Hacemos la pausa y seguimos con más Tele Buen Día.